¿Cuándo están siendo bendecidos? Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: por amor puedo permanecer. Recuerden que si no es por amor, todos caemos, resbalamos. Hay algo que tiene que impulsar a nuestra vida y es Dios. Y Él es amor. ¿Cuánto dicen? Él es amor. Por eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y cuando dicen tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, cuando dicen mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es impresionante cómo Santiago, ayer estuvimos hablando de Santiago, pero seguí meditando en esto. ¿Por qué? Porque es impresionante cómo le pone prioridad no solamente a oír, ¿cuánto oyen la palabra de Dios?, sino también a practicarla. Hace muchos años atrás, siempre buscaba de testificarle, de hablarle de Jesús a un amigo que nos criamos juntos, muy amigo mío, era como un hermano. Y le digo: vení, congregate, busca a Dios. Vos viste el cambio que Dios hizo en mi vida, como Dios me cambió. Fíjate que ya no estoy más tomando, fíjate que ya no hago más esto. Vos veías lo que hacía, fíjate cómo Dios me cambió. Y él me dice: tenés razón, dice, pero al lugar, hace muchos años atrás, pero al lugar donde tú estás yendo, hay una persona que se congrega, que está ahí, que está liderando, y me ha estafado. Lo escucho decir malas palabras todos los días. Y yo digo: ahí está la clave. Esa persona es una persona que oye, pero no pone por obra lo que oye. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque aquí hay algo que Santiago revela para que nosotros podamos hacerla nuestra esta palabra. Fíjense lo que dice en el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con qué, con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, ¿cuánto dicen? Implantada. Hay personas que se implantan una dentadura, hay personas que se implantan cabello. Están ahí, implantado. No está pegado, está implantado. Está metido en lo más profundo para que eso no se salga. ¿Cuántos están aquí? La palabra de Dios, cuando esté implantada en nuestra vida, va a hacer que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque en el momento de la duda siempre va a aparecer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si está ¿dónde? Implantada. La palabra tiene que estar implantada, ¿saben dónde? En nuestro espíritu. Nosotros somos tripartito: espíritu, alma y cuerpo. La palabra no puede estar implantada en nuestra carne, porque la palabra es Cristo, la palabra es espiritual. Necesitamos que la palabra vaya derecho ¿a dónde? A nuestro espíritu. Y dice: esa palabra que es implantada, esa palabra que está ahí penetrada, es la que luego puede salvarlos,
puede hacerlos salvos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La palabra, cuando está implantada en los momentos difíciles, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Qué cosa? La palabra que está implantada ¿dónde? En nuestro espíritu. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos muchas veces le dijeron a sus hijos, hace esto, hace eso? Y luego pasa el tiempo y ¿te acordás que te dije que haga eso? De esa misma manera obra el Espíritu Santo. Cuando nuestro espíritu tiene la palabra implantada dentro, el Espíritu Santo, dice Jesús, que Él viene a recordarnos todas las cosas que Jesús habló, porque está dentro. Ahora bien, si somos oidores, olvidadizos, en el momento difícil, el Espíritu Santo no tiene ninguna palabra para hacernos recordar, porque no está nuestro espíritu, está nuestra mente humana, que luego, ¿cuántos olvidan cosas? Por algo el Señor dejó escrita su palabra. Y Santiago les dice, esa palabra que implantada es la que puede salvar vuestras almas. Fíjense lo que dice en el versículo 22, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando ¿a quién? A vosotros mismos. Yo creo, yo conozco, pero si la palabra no está dentro nuestro, nos engañamos. Porque en el momento de la prueba no vamos a creer porque no vamos a tener palabra. En el momento de conflicto difícil, al no tener la palabra implantada, nosotros luego nos permitimos, ¿qué cosa? Deslizarnos, porque el Espíritu Santo no puede usar algo que nuestro espíritu no está. Yo siempre digo, a la gente se le puede corregir de algo que se le enseñó. De lo que no se le enseñó, no se le puede corregir. Ahora, cuando vos le enseñás a tus hijos algo, luego podés decirle, eso que estás haciendo está mal, acordate que te enseñé esto. Pero si a los hijos se lo deja a la deriva y no se le enseña, tampoco se les puede corregir. Porque Dios es un Dios bueno que corrige a sus hijos, porque Él siempre nos está enseñando. Y si Él nos enseña, ¿es para qué? Para que cuando nos estamos saliendo del camino, estamos haciendo algo incorrecto, el Espíritu nos pueda corregir, nos pueda enseñar de qué manera conducirnos. Pero antes Él, ¿qué hace? Nos enseña, nos aconseja. Por algo dice, yo le aconsejo que escogen el bien. Tienen el bien y el mal, la vida, la muerte, escojan, la bendición, la maldición, escojan, dice. Yo le aconsejo que escojan lo bueno. Cosa que después, cuando escogemos mal, Dios puede decirnos, hey, ves, te equivocaste, te aconsejé, te enseñé, te hablé que escoja lo bueno. Ahora vos escogiste lo contrario y las consecuencias vienen según lo que uno ha escogido. Y Santiago le sigue diciendo que uno necesita ser no ese oidor que se olvida, sino hacedor de la palabra. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que realmente creemos, es ahí donde viene el respaldo de Dios. Cuando nosotros no ponemos en práctica algo, es porque no creemos en lo que tendríamos que practicar. Al contrario, vemos como que es demasiado. Luego sigue diciendo en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ¿cuánto dicen atentamente? La ley, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Cuando tú crees y tú practicas lo que tú crees, tú terminas siendo feliz porque haces conforme a lo que Dios dejó establecido que te va a hacer bien a ti y a tu familia. Hay personas que se sienten inseguras. Claro, ¿por qué se sienten inseguras? Porque lo que están haciendo no es lo que Dios dijo.
no es lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros somos personas que creemos lo que leemos, vivimos conforme al propósito de Dios, tenemos paz en nuestro corazón, tenemos seguridad. ¿Cuántos se sintieron inseguros en algún momento? Porque no conocíamos tal vez o no nos sentíamos capacitados de lo que estábamos haciendo. Ahora, cuando creemos que lo que está aquí es verdad, nosotros nos jugamos por la verdad. Veamos lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Juan les habla y les da un consejo tremendo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cómo vamos a permanecer si no hacemos permanecer primero su palabra en nuestra vida? La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad le hará libre. Si esa verdad permanece en nuestra vida, Dios permanece con nosotros. Fíjense cómo lo detalla en ese versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. Si la palabra de Dios la dejamos a un lado, no le ponemos prioridad, esa misma palabra que nosotros estamos alejando, no nos damos cuenta que nosotros nos estamos alejando de Dios. Dice que si nosotros permanecemos en su palabra, no somos oidores olvidadizos, sino que la practicamos, también vamos a permanecer en el Padre y en el Hijo. Y son uno. Cada uno tiene su cualidad, cada uno tiene su función. Pero ¿sabe lo que es para un hijo de Dios? Que la identidad del Padre y del Hijo permanezcan dentro. Que el amor del Padre permanezca en ti. Que el sacrificio y esa devoción de Jesús permanezca en ti. Que esa templanza, esa misericordia de ellos permanezca en ti. ¿Por qué? Porque tú no desechaste más nada, sino que desechaste la inmundicia, lo malo, pero abrazaste la verdad, abrazaste la palabra. Y dice claramente en ese versículo 24, algo que todo cristiano necesita no saber, porque lo sabe, sino ser responsable. ¿Responsable con qué? Responsable de conocer lo que está escrito en su palabra. Porque Satanás, cuando venga a tentar, va a usar la palabra a media, o la palabra transgiversada, o la palabra cambiada. Entonces, cuando nosotros somos oidores que practicamos ante cualquier situación, sabemos que la palabra va a ser nuestro escudo para poder enfrentar el día malo, el día difícil, que podamos ver a Dios obrar en nuestra vida. ¿Si lo imaginan al Padre y al Hijo obrando en nuestra vida? Que las cualidades de ambos estén ahí. Cuando Jesús hable, dice: el Padre y yo vamos a hacer morada en ustedes. Habla de algo futuro, porque Él sabía que luego iba a venir el Espíritu a hacer morada en nuestra vida. Veamos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Y Jesús responde a sus discípulos y le dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, cuando dicen vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
El que me ama, ¿qué dijo Jesús? Guarda mis palabras. El que me ama. ¿Cómo nos damos cuenta cuando la gente ama a Dios? Es porque guarda la palabra. No es que viene, se congrega, escucha y luego sigue viviendo una vida doble. Una vida en la cual tiene una apariencia de piedad, pero sus hechos muestran lo contrario. Señal de que amamos a Dios es que ponemos por obra su palabra, que la guardamos. Y cuando hablamos de guardar la palabra, la implantamos dentro nuestro, porque es la palabra que en el día conflictivo, difícil, es el que nos puede perseverar, nos puede ayudar a estar firme, estable. Es la palabra implantada la que puede salvar nuestras vidas. Es la palabra implantada que puede manifestar el Espíritu a nuestra vida en el día difícil. Pero si simplemente somos aquellos que en vez de habitar en su presencia, somos visitantes. Venimos, estamos, levantamos las manos, pero no entró por un oído, no salió por el otro en el momento difícil. Esa palabra que salió no va a estar implantada para darnos fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Jesús les dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Miren cómo Dios lo honra al Padre, el Padre honra al Hijo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjense cómo será que cuando se reúnen personas, según las personas que se reúnen, es según el ambiente. Hay personas que son muy difíciles. Hay personas que son personas que quieren contender, pelear, discutir. ¿Se imaginan en una habitación dos alcohólicos, un adúltero? ¿Se imaginan en esa habitación un codicioso? ¿Se imaginan en esa habitación personas que en vez de glorificar a Dios, glorifican al diablo con sus actitudes? ¿Cómo va a ser esa comunión dentro de esa habitación? Seguramente que uno saca un cuchillo, el otro se comienza a discutir, el otro bajo los efectos del alcohol, váyase a saber lo que puede llegar a ser. Uno hablando cosas de lo que hizo el fin de semana. Y ahí está esa habitación. Una habitación en la cual no hay paz. Pero Jesús dijo que si nosotros guardamos su palabra, porque le amamos, dentro nuestro va a haber una habitación donde va a transmitir ¿qué cosa? Paz, amor. Vendremos a Él, vendremos a Él. El Padre y el Hijo vendrán ¿a quién? A aquel que le ama. Y a esa dupla se suma ¿quién? El Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando en nuestra vida. De tal manera que por guardar la palabra Él se manifiesta. Necesitamos ser padres. Tenemos la característica, tenemos a Dios como Padre dentro nuestro para que Él nos enseñe cómo ser. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando Él habita dentro nuestro, no necesitamos más nada. Él lo enseña todo, Él nos capacita. Pero para eso necesitamos tener la palabra ¿dónde? Implantada dentro nuestro. ¿Por qué hay tantas personas que en el momento difícil resbalan, se vuelven atrás? Porque tienen simplemente una figura externa de decir que conocen a Dios. Pero en el momento difícil es donde realmente aparece aquellos que guardan su palabra. Momento difícil es cuando uno se mantiene firme, estable, y ante cualquier situación, Él sabe de que así mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo morada en su vida, le van a dar las herramientas ¿para qué? Para salir adelante y ser vencedor. ¿Cuánto lo creen a eso? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie. Porque a partir de este día Dios no quiere que simplemente seas alguien que oiga la palabra, sino que la puedas implantar en tu vida. Si queda implantada, si está ahí, arraigada, firme, ante cualquier cosa que nada te haga dudar, te vas a dar cuenta de lo más importante de tu vida, que te vas a convertir en una persona que es invencible.
en medio de las pruebas. Todo lo que necesitas es amarle a Él. Es el amor el que te hace permanecer firme, estable, siguiendo las pisadas de Jesús y recibiendo toda la plenitud de su gloria sobre tu vida. Por eso, como está, levanta tu mano al cielo